Muchísimas gracias, doctor Alejandro, por acompañarnos, por compartir su conocimiento, por hacer parte de este hermoso proyecto de llevar cada vez mayor conocimiento a nuestros colegas. Entonces, doctor Alejandro, el escenario es todo suyo. Bueno, Andrés, muchas gracias a ti y a todo el grupo de Spectrum por haberme incluido al proyecto de el tema del curso de AutoCAD. Voy a bloquear mi pantalla de video para que el internet pueda rodar un poco mejor y las filminas rueden más rápido. ¿Ok? Ok, entonces vámonos aquí. Y complicaciones del tratamiento de AutoCAD. A veces, en los años que ya llevo usando el tratamiento de AutoCAD, creo que si me hubieran explicado esto desde un principio, quizás la curva de aprendizaje no hubiera sido tan larga para poder dominar el tratamiento de AutoCAD. Porque, o qué es lo que empezamos o qué queremos ver con el tratamiento de AutoCAD. Nunca tenemos en Doc, se te fue el cuenta audio. realmente cuando no funciona. ¿Estás bien? Se te fue el audio. Tienes interferencia en el audio. Ok, aquí mejor, ¿verdad? ¿Aquí Muchísimo me escuchas mejor. mejor? Sí, Ok, muchísimo muy mejor. bien. Listo, perfecto. Cualquier cosa, por favor, me interrumpes Claro que sí. y ahí seguimos. ¿Listo? Importantes y es algo de lo que mencionabas tú en estos momentos y es, hay que entender dos cosas y es, uno, ¿qué hace AutoCAD para mejorar la visión mientras duermen? ¿Correcto? Y dos, ¿cuál es el efecto terapéutico que hace el tratamiento de AutoCAD mientras duermen? Que es ese desenfoque periférico que puedes controlar mientras los pacientes duermen. Y la dos, proporcionar una buena visión durante el día mientras que no usan las gafas ni los lentes de contacto. Todos los tratamientos de OrtoK va a ser en base al topógrafo. Es imposible pensar en el tratamiento de OrtoK si no estamos midiendo la elevación o los cambios estructurales que tiene la córnea producto después de dormir con el lente de contacto. Por favor, recuerden mucho esta lámina que estamos viendo en estos momentos. El tratamiento de OrtoK es tal cual lo que estamos viendo acá. Y así como vamos a iniciar, así mismo termina la presentación con la misma lámina. El tratamiento de OrtoK debe tener un camino y ese camino debe ser perfecto tal cual como los rieles del tren. En algún momento puede, por mínima cosa, por cualquiera que llegue a ocurrir, nos puede pasar esto. Y es aquí donde el tratamiento de OrtoK ya no es realmente Se te exitoso fue el por audio. cualquier mínima cosa. Así que pensemos realmente cuál es el tratamiento que puede hacer expectativas de un papá cuando llega a la consulta. La primera opción que siempre el papá pregunta, no sé si a todos les ocurre, es ya podemos, ¿qué oportunidad de tratamiento tenemos? ¿Cuáles son los factores de inclusión y exclusión que podemos tener dentro de Doc, nuestra qué consulta? pena, se De aquí está parte la primera cortando. complicación del tratamiento de ortoca, y es que no la se Alejo, entrecorta. se Aquí, ¿me entrecorta escuchas mucho. mejor? Te escucho mejor, pero es que hay momentos que viene fluido y pum, se va totalmente el audio. Aquí, ¿ya me escuchas mejor? Sí, se te escucha mejor ahí. Ahí te Ok, escuchamos perfecto. mejor. Entonces, dentro de las complicaciones es las oportunidades de tratamiento. Ortoca debe estar incluido desde el primer punto de consulta, ¿sí? Desconocen el tratamiento de ortoca, así que mi perímetro debe estar consciente de qué es lo que Alejandro está haciendo durante el transcurso del tratamiento alrededor. Debe conocer que Alejandro coloca unos lentes que pone a dormir la miopía y que mejora la visión al despertar. Si el Se- perímetro no está, que está utilizando unos lentes para dormir, esto es algo de lo que podemos tener. Hoy día hay demasiada información, ya es muchos años y sobre todo no crean lo que dice Alejandro, vamos a creerle realmente es a la base clínica, el respaldo que hoy día Alejo se existe fue. desde hace cuántos años por medio de diferentes técnicas. ¿Aquí me escuchan mejor?
por medio de las técnicas podemos hacer. Entonces, aquí es importante que podemos compartir eventos sociales. Es el mismo colega que nos puede poner la soga al cuello. Y no quiere decir que sea mujer. Y cuando le dicen al doctor que mi hijo está durmiendo con un lente y que eso le mejora la visión, esto es lo que Se te va el audio, puede Alejo. ocurrir. Cuando mamá se es un tratamiento viable, es donde empiezan las primeras complicaciones del tratamiento de ortoca. Entonces, ¿cómo es la preparación de nuestro paciente de ortoca? Empieza desde que debemos entender que ortoca no es un lente. Ortoca es un tratamiento, ¿correcto? Es un tratamiento. André, aquí. Tienes retorno, Ya, ¿ok? ya. Ok. Listo, ahora sí, creo que ahora sí me Listo, escuchas. ahora sí. ¿Me ¿Me escuchas escuchas? acá? Ahí te estoy escuchando, se salió la presentación y está todas las diapositivas. No. Ok, aquí. Perfecto, se escucha mucho mejor. Listo, perfecto. Ok, esto es. Muy bien. Entonces mencionábamos que cualquier punto que podemos entender y ver durante el tratamiento de ortoca hace referente que el mismo colega que tenemos durante el perímetro de alrededor nos puede poner la soga al cuello. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Mamá se alarma y puede generar ya una interrupción o una mala adherencia al tratamiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el tratamiento de ortoca? ¿Cómo funciona ortoca? Ortoca realmente no es un lente, ortoca es un tratamiento, pero ese tratamiento se hace en base a un lente para dormir. Todo inicia desde las expectativas que nosotros queremos dar y sobre todo qué es lo que el paciente quiere. Miremos este ejemplo que tenemos acá, un seguimiento topográfico de 2018, 2019, 2020, 2021, donde en el transcurso del tiempo, en los años, el resultado ha sido constante. Es decir, que para proyectar un éxito de tratamiento podemos tener es la constancia, la disciplina y dentro de eso tenemos los factores de inclusión. Analicemos este perfil topográfico de 3D y miramos una córnea que probablemente puede tener una miopía y un grado de astigmatismo. Hay una diferencia de mapas que tenemos que tener en cuenta para poder ver los pretratamientos y convertirlos en un post-tratamiento, que es lo que tenemos acá. Dentro de este mapeo que estamos viendo en estos momentos, es un mapeo pretratamiento a un post-tratamiento y lo que queremos ver son estudios comparativos como estos, donde empezamos del índice de pretratamiento al post en mapas distintos, donde tenemos mapas tangenciales, sagitales, por elevación y potencias refractivas. En lo personal, trabajo mucho con estos dos mapas que estamos mencionando acá o que yo estoy señalando. El mapa tangencial me va a llevar realmente cuál es la forma detallada del cambio estructural que el epitelio está teniendo mientras los pacientes duermen, mientras que la potencia refractiva me está indicando realmente cuál es el valor exacto del cambio del valor de la refracción del paciente. Es decir, muchas veces me podría estar ahorrando no hacerle una sobrerefracción con el retinoscopio, pero solamente con ver la potencia refractiva, ya yo tengo la idea de realmente el dato exacto de cuánta miopía puede estar generando. Esto cuando son tratamientos realmente efectivos. Cuando tenemos descentramientos de los lentes, que muy probablemente lo vamos a mirar ahora dentro de las posibles complicaciones, es mejor hacer otra técnica, no guiarse notamente de la potencia refractiva del topógrafo, porque lo que induce el mal centrado del lente no solamente es mejorar parcialmente la miopía, sino que puede inducir grados de astigmatismos moderados o altos. Dentro de esto, entonces hay que tener en cuenta las expectativas de los papás, qué es lo que realmente necesitan y quieren para sus hijos, porque muchas veces lo que quieren es que piensan que porque duermen con el lente de ortoca ya la miopía desaparece. Es decir, es irreversible. No, doctor. Ten en cuenta y ten muy presente que la ventaja más grande que tiene el tratamiento de ortoca es la reversibilidad de la reestructuración epitelial. Eso es claro.
porque las expectativas de los padres pueden cambiar. El entrenamiento, ¿qué tipo de entrenamiento estás haciendo tú? No solamente es enseñarle al papá y a la mamá a hacer la inserción de lentes. No es solamente que el niño esté colocando los lentes, que mamá se despierte media hora antes de la hora habitual para hacer la remoción del lente. No. ¿Dónde está el mantenimiento de estuches? ¿Dónde está el mantenimiento de soluciones? ¿En dónde debemos ubicar los lentes antes de o durante el transcurso del día? La tecnología que estamos utilizando. Pilas. He mencionado que siempre el topógrafo es el mejor aliado, pero ya hoy día tenemos algo más que evaluar, que es el espesor epitelial. Entonces, si tenemos el Pentacam, si tenemos el IOL Master para la longitud axial, si tenemos el Lenstar Myopia, el Myopia Expert, el número de equipos que podemos tener, pero si no tenemos realmente el conocimiento apropiado del equipo, doctor, no compre, no invierta por ahora, hasta que nos tengas dominio completamente del equipo. Guíate o lleva realmente a un profesional que tenga el equipo, prescribe el estudio y que te lo retorne con una interpretación. Así arranqué yo, hace más de 10, 11 años atrás. Y poco a poco, a medida que fui dominando cómo se hacía todo, fui adquiriendo los equipos. No empezar con todo, porque cuando hay desconocimiento podemos tener es más fallo, sesgo y mala adherencia al tratamiento. ¿Qué seguimiento estamos haciendo de nuestros pacientes? El éxito del tratamiento realmente hay que entender que no es en el consultorio. No porque vengan a Montería, no porque vengan conmigo, no porque vengan al consultorio, yo te estoy garantizando que tu hijo va a estar viendo bien durante todo el día. No. Realmente el éxito del tratamiento se hace en casa y no lo hace ni siquiera el niño. El periodo de adherencia lo hace la mamá y el papá, pero realmente el éxito del tratamiento lo hace el niño mientras duerme. O sea, es un conjunto que desde el primer momento que llega al consultorio se vuelve exitoso cuando llega a casa y arranca. Cuando realmente empezamos a mirar que el tratamiento es exitoso. No es desde el día uno, cuando arranca y ve bien el paciente o que la huesa visual es notoria sin las gafas. Realmente el éxito del tratamiento lo estamos consiguiendo posterior a los 6, 12, 18, 23 meses, donde realmente el niño mantenga y sostenga una agudeza visual estable, pero que no tenga que usar gafas en el día. ¿Y cómo cambias tú ese chip? Porque normalmente los papás vienen pensando que van a recambiar las gafas o los lentes oftálmicos o los lentes de contacto. Pero ¿cómo tú manejas que realmente vas a cambiar al paciente, no solamente a las gafas ni a los lentes de contacto, sino que vas a colocar a dormir con un lente al niño, pero pilas, sin afectar la parte clínico-comercial? Esto es clave porque desde aquí ya empiezan las complicaciones. Entonces, cuando tú empiezas a explicar el tratamiento, que va a dormir con miopía y que va a despertar sin miopía, y que eso lleva un número de horas, que eso lleva una buena postura, que eso lleva una forma de colocar, que eso lleva unos líquidos especiales y que debe ser a tal hora y que seguramente se va acompañado con otro tipo de serie de protocolo que incluyes al tratamiento, pero llegan a la casa y ups, se nos olvida, que es la prescripción que hace el doctor, pero cuando llegamos no sabemos si era cada 8 horas o cada 12 horas. Así que es muy clave realmente cómo proyectas, cómo explicas, porque desde el principio de cómo lo estás tú vendiendo como una alternativa o cómo lo estás explicando, va a ser el proceso más efectivo del tratamiento de Orthoca. Entonces, la adherencia al tratamiento, ¿cómo se consigue? Con cumplimiento. ¿Cumplimiento a qué? Asistir a nuestros controles. La constancia. ¿Qué constancia es? Que realmente si duermas con el lente durante el transcurso de la noche para garantizar éxito del tratamiento de Orthoca. Entonces, según a esto, debemos saber seleccionar muy bien nuestros pacientes. Pacientes con miopías que realmente sean de expectativa de pronóstico favorable al tratamiento, que dentro del pre y post tratamiento, ¿qué quieres tú proyectar? Porque si tú me estás diciendo a mí que vamos a hacer una corrección de un -10, pues la expectativa no, quizás no va a ser realmente buena y hace referencia a la parte anterior, que es la selección de paciente. ¿Qué estudios preclínicos estamos utilizando? Pilas, no solamente es el topógrafo, ¿vale? ¿Qué controles y cada cuánto los debemos hacer? Porque el cambio epitelial debemos empezar a evaluarlo no solamente desde el primer día, también tenemos que tener en cuenta qué está ocurriendo durante el transcurso de las horas y la jornada del niño. Es decir, si a la hora 0 tiene un estudio topográfico, seguramente ese estudio topográfico a las 4, 6, 8, 10, 12 horas después es distinto y sobre todo durante el primer periodo de adherencia, que son los primeros 15 días, puede cambiar la estructura epitelial tras despertar con el lente de Orthoca. Esto hace referencia a lo que estamos viendo en estos momentos. O sea, que iniciamos tratamiento, arrancamos, retiramos los lentes de Orthoca, tenemos una agudeza visual muy buena, el paciente asiste al control, topografía excelente,
todo muy bien, pero que a las 8, 9, 10 de la noche ya el paciente está como el efecto de aquí, tal cual lo que estamos viendo. Son los periodos de mala adherencia, una de las grandes complicaciones que tenemos en el tratamiento de ortoca. Y esto hace referente a algo que ya vamos a empezar a mirar. Entonces, todo lo que realmente está pasando durante la mera explicación de seleccionar al paciente puede tener una causa de una complicación. Durante o final del tratamiento, todo para mí realmente se vuelve una complicación. Entonces, cuando tenemos un lente inicial, ¿qué es lo que queremos nosotros evaluar? ¿Qué tal está el centrado? ¿Qué tal está el movimiento? ¿Qué tal están las curvas realmente del lente? ¿Qué forma estás haciendo para la forma de inserción y remoción? Porque también es cierto que la mala inserción del lente puede generar un mal centrado, una mala postura y eso puede inducir un mal sellado del topógrafo. Y pilas, porque estamos hablando que puede ser el lente ideal. ¿Qué mantenimiento estamos haciendo? Y por eso lo coloco y lo subrayo en rojo, porque aquí puede haber una complicación también muy grave. ¿Y cuál es? La falta de un buen mantenimiento o un buen higiene hace que el lente se sobrecargue de peróxido, de proteína o lípidos que con el transcurso del tiempo o incluso las micropartículas que puede dejar los agentes viscosantes tras 2000 y esto puede generar una incomodidad mientras los niños o los jóvenes duermen. ¿Qué ajustes realmente tú estás necesitando durante el transcurso del tratamiento de ortoca? ¿Cuántos ajustes necesitas? Uno, dos, tres. ¿Cuántas curvas vas a poder modificar? Pero pilas, doctor, porque si estás usando lentes que tienes que utilizar por importación, grave. Porque entonces, ¿cuánto tiempo estás dejando al niño o al joven viendo distorsionado o aún más sin gafas o sin lentes esperando una importación? Es ahí la muy buena comunicación o la conexión que debemos tener con la distribución que tengamos en los países que estamos, porque sé que estamos en estos momentos conectados de diferentes partes de Centroamérica y Latinoamérica. Entonces, es importante tener en cuenta los protocolos de visitar nuestro consultorio, pero si no tenemos en cuenta esto, podemos incluir que las expectativas del paciente no van a ser buenas, mucho más cuando tenemos que hacer recambios de lentes, que el centrado del lente no sea el indicado. Entonces, de aquí parte algo, no envíes a dormir a un paciente cuando el lente no es realmente ideal. Tú puedes prescribir y proyectar la efectividad del tratamiento solamente con ver la inserción del lente, aún sin hacer fluorograma. ¿Y cómo? Y es la posición del lente. Si un lente tiene retención superior, es un lente que va a generar un mal centrado. Si es un lente que tiene un desentamiento leve, parcialmente, hacia un costado, derecho o izquierdo, o que está realmente inferior, es un lente que no va a generar un buen sellado. Cuando aplicas fluoresceína, efectivamente, tiene un movimiento muy rápido o realmente está con una zona de retorno muy grande, que ya lo vamos a empezar a ver más adelante. Las topografías no deseadas tras lo mencionado anterior. Zonas de tratamiento que se vuelven muy poco atractivas y que esto, por no ser el lente ideal, quizás puede empezar a incurrir con alteraciones microepiteliales o daños punteados, que es algo que debes tener muy presente porque Alejandro está viendo córneas o epitelios sanos. Es decir, que durante el transcurso de la siguiente noche, la primera semana, los 15 días o 30 días, debemos seguir viendo epitelios sanos. Pero hay un paper que menciona que el lente de ortoca muchas veces genera o induce queratitis punteadas superficiales. No en todas veces, pero que sí se puede presentar. Pero claro, puede ser una de las grandes complicaciones que podemos ver cuando realmente desde el primer inicio no es el lente ideal para dormir. Así que todo puede afectar el tratamiento del éxito. ¿Dónde empezamos a mirar desde dónde iniciar, que era lo que mencionaba el lente? Y es, primero analicemos que debemos aprender a reconocer realmente cuál es el lente que va a poner a dormir la miopía. Y es inicialmente la zona de tratamiento, ¿correcto? Que es la que estamos viendo acá. Zona de retorno, que es el primer anillo verde que es acá, que es la zona donde todas las células del epitelio se van a agrupar y se van a posicionar durante esta zona que se ve acá. Tenemos una siguiente parte que es la zona de alineamiento, que es la que realmente va a mantener un buen equilibrio del lente, y la zona de apertura, que es el siguiente anillo verde que se ve acá. Entonces, si tú tienes en cuenta estos 4 puntos para este diseño como tal, créeme que vas a poder dominar muy bien el diseño de todos los lentes de Ortho-K, porque esto es lo que normalmente nos enseñan. Y esto es lo que normalmente la distribución nos brinda o nos dice: vea, doctor, usted tiene que ver un efecto de sellado, ojo de buey, y si usted ve esto, usted está haciendo un tratamiento efectivo. Pero no siempre es así, porque posterior a que tú ves esto, pero cuando llegues al consultorio, te encuentras con esto.
y tranquilo, porque quizás solamente por cambiar el lente derecho al estuche izquierdo y del izquierdo al derecho, puedes encontrar estudios topográficos como estos. Así que tranquilos, esto es normal. Puede ocurrir durante el periodo de éxito, pero ojo, tampoco se relaje, porque quizás ya vas a poder proyectar un mal tratamiento. Pilas, ¿qué agudeza visual estás teniendo desde un pretratamiento? No todos los pacientes son 20/20, intentamos eso. No todos van a mejorar 20/20. Los que trabajan en cirugía refractiva también sabemos que no todo el paciente cuando va a los estudios va a quedar con 20/20 o no es 20/20. Entonces, posterior al tratamiento de Ortho-K, no esperes que entonces si era 20/30 mejorado a un 20/25 con esfuerzo, esperes que Ortho-K le va a proporcionar 20/15. Esto no, ¿vale? Las expectativas de proyección son claves. Entonces la pregunta de todo papá, Alejo, tú me estás hablando que duerme con un lente. Bueno, pero ¿hasta cuándo va a usar las gafas? ¿O desde el primer día se genera ese efecto de magia de que amanece viendo bien? Entonces analicemos esto. Si la distribución epitelial que se está viendo por fuerzas, que va desde el centro hacia la media periferia, como lo agrupa acá, y que al despertar hace la remoción, y que esto es lo que genera un sellado, doctor, el cuerpo es muy perfecto. Todos tenemos células epiteliales perfectas donde se van a reagrupar durante el transcurso del día, donde esto vuelve a su posición normal. Es decir, que durante el primer día no esperes que el 20/20 que puedas encontrar, que el 20/30, 20/40 que pueda mejorar a las 5 de la tarde sea 20/30 y 20/40. No, seguramente va a cambiar. Y si empezamos a mirar las aberraciones de alto orden, también van a cambiar. Y si miramos la sensibilidad del contraste, también se va a alterar. ¿Por qué? Porque estamos durante el proceso de adherencia. ¿Cuándo vas a empezar a encontrar ese proceso de adherencia donde realmente empieza a controlar lo mencionado ahora? Y es durante las primeras 2 semanas vas a poder encontrar fluctuación de la agudeza visual. No mala, sino disminución o distorsión al leer. ¿Por qué? Porque quizás puede generar un sellado muy pronunciado o un descentramiento del lente, lo que puede inducir realmente, como mencionaba ahora, leve astigmatismo. Y sobre todo, muchas veces cuando tú vas a mirar la sobrerefracción, son oblicuos, ¿sí? Hay que entender algo y que esto es una gran ventaja y es la reversibilidad. Lo mencioné hace unas láminas anteriores. Así que la continuidad de dormir tras los lentes de Ortho-K hacen que genere un sellado y que ese sellado se va a ir distribuyendo sobre todo el eje visual. Por eso cuando estemos analizando eh, la topografía, es clave tener en cuenta cuál es el diámetro pupilar y sobre eso analiza la zona óptica que tiene nuestro lente y sobre esto compara zona de tratamiento versus zona pupilar y ahí vas a mirar el cambio que va a tener durante el transcurso del tratamiento, que va a ir mejorando tras la primera y la segunda semana. Entonces, cuando empezamos a mirar todo lo mencionado atrás, arrancamos. Estudios de pretratamiento. Arrancamos con un lente que yo diría que serviría para dormir. Empezamos con el primer día. Empezamos a ver cambios epiteliales. Recuerden que Alejandro mencionó que se centra mucho en ver mapas tangenciales para saber la forma y mapas de potencia para saber realmente cuál es el valor numérico que puede ir cambiando. Empezamos a mirar a los siguientes días, empezamos a mirar a la primera semana, empezamos a mirar a la segunda semana. O sea que entre la primera y segunda semana Alejandro encontró que realmente este paciente ve muy bien sin las gafas y sin los lentes de contacto, ¿sí? Durante el transcurso del día. O sea que ya aquí Alejandro lo suelta y ya le dice que va a volver a los 3, 4, 5 meses. Pero a los 3, 4, 5 meses encontramos topografías como estas. De entrada puede ser una alarma porque no es normal que tú encuentres sellados topográficos como estos cuando empezamos a describir. Si empezamos a escribir esta topografía, los cambios de la ablación que puede generar esto, bueno, los cambios del aplanamiento, de la distribución epitelial que está generando esto acá, y el agrupamiento que está generando esto, que es el efecto llamado antimiopía para los que hacen control del crecimiento axial mediante topografía o durante el transcurso de los lentes de Ortho-K. Esto es lo que realmente va a garantizar y pensar que puede haber un control del crecimiento axial, pero que esto debe ir alineado realmente contra el eje visual del paciente. Entonces, si empezamos a mirar estos dos mapeos, empezamos a ver que en la topografía control encontramos datos como estos, aquí ya dice algo está pasando. Volvemos a citarlo en nuevo control y miren lo que estamos encontrando. Volvemos a centrarlos a un nuevo control y yo le digo, quiero que te coloques el lente y que vas con el lente puesto. Ya empezamos a mirar nuevamente cambios topográficos de distribución. Pero cuando volvemos otra vez a la semana siguiente, volvemos a encontrar topografías como estas. Es donde uno se pregunta, ¿qué ocurre? ¿Sí? Vuelvo a hacer
fluorograma, por favor, digo y afirmo a papás que son lentes que para mí proporcionan un buen pronóstico y que quizás son lentes ideales para dormir. Arrancamos de nuevo y mira lo que encontramos. Descentramiento del lente. Volvemos y arrancamos a nuevo control porque agregamos agentes, soluciones viscosantes y bueno, el sellado ya se empieza a mejorar. Pero cuando volvemos a un nuevo control, vuelve otra vez y fluctúa la topografía corneal. Y cuando volvemos a ver, ya se descentra más la topografía corneal. Entonces, la postura al dormir también puede generar un efecto deseado o no deseado a lo que queremos ver en el tratamiento de orto-K. Pero cuando volvemos a citarlo de nuevo, otra vez encontramos estructuras topográficas parcialmente buenas. Pero cuando volvemos a mirar, otra vez vuelve a su topografía prácticamente igual. Es decir, no le está generando un efecto deseado el tratamiento. Es donde uno se pregunta, ¿qué hacemos? Esto no está funcionando. En estos momentos les conté casi más de 13 topografías corneales en menos de 2 meses, cuando realmente el tratamiento no está funcionando. ¿Dónde está la clave acá? Pues el paciente, oh sorpresa, que indagando y sacando y todo, no pone los lentes para dormir. No los utiliza. Y tú preguntas, ¿los estás utilizando? Sí. Cuando hacemos el seguimiento de pacientes, las niñas llaman y preguntan, ¿Pedro está utilizando los lentes? Sí. ¿María lo está colocando? Sí. ¿Carlos lo está colocando? Sí. Seguimiento, todo perfecto. Listo. Entonces, si todo está muy bien, entonces vamos a programar topografías de estudio después de 2 meses. Cuando a los 2 meses encontramos topografías como estas, ¿qué afirmamos? El paciente no usa los lentes. Complicación más frecuente del tratamiento de orto-K cuando hay mal proceso de adherencia. Porque miren que si comparamos hacia acá, prácticamente la topografía se está volviendo otra vez a la topografía inicial. ¿Es una ventaja? Sí, cuando quieres pasarte a la cirugía refractiva, pero es una desventaja cuando estás haciendo un mantenimiento del tratamiento durante o proyectando largos años que vea bien sin los lentes de contacto. Dentro de las filosofías de adaptaciones hay que entender algo, y es que no existe una edad límite para esto. Y muchas veces, entre más jóvenes son, hay mejor adherencia al tratamiento. Y entre más adultos son, es más complicado hacerlo. No entiendo por qué. Y es quizás los hábitos que podemos generarles desde muy pequeños para que lo mantengan en una estabilidad de adultos y no crear un buen hábito desde adultos para que vuelva otra vez a un proceso de mala adherencia. Pero no existe realmente una edad de exclusión o de inclusión al tratamiento de orto-K. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que no es lo mismo controlar o hacer un tratamiento en una miopía -3 a un niño de 12 años que en un paciente de 47 años. Pues la biomecánica corneal es completamente distinta. Hay que entender que Alejandro está entregando lentes como en la parte izquierda y que estamos encontrando en los controles lentes como la parte derecha. Entonces miren lo que mencionaba ahora hace un momento, que cualquier cosa puede volverse una complicación y que si Alejandro está entregando lentes con buen estado y que encontramos resultados como estos, no esperes que su epitelio corneal sea sano, que es lo que estamos viendo en estos momentos, pacientes que empiezan a tener alteraciones epiteliales inducidas por mal estado de lentes de orto-K. Entonces, cuando empezamos a ver realmente no tener complicación y proyectar éxito, tenemos que tener en cuenta los estudios preclínicos, que son qué miopía tiene, qué topografía tiene, qué superficie ocular tiene y saber si realmente puede ser un paciente de inclusión o exclusión a tratamiento. Es mejor a veces decir, tú no eres un paciente apto para el tratamiento de orto-K, que decir, intentemos hacer tratamiento de orto-K en una miopía -6 con un astigmatismo -4. O sea, no, realmente no, doctor. Es mejor tener menos pacientes con grado alto de éxito que incluir a 10 pacientes y quedarte con un paciente. Estás generando una mala proyección al tratamiento de orto-K porque no estamos seleccionando realmente el paciente ideal. Pilas con los lentes. ¿Cuál es nuestro lente ideal? Tenemos 4 curvas, ¿sí? Tenemos que entender que si la curva base, que si la zona de retorno, que si la zona de alineación no es la realmente indicada, no coloques el lente. Que si el ángulo era 32 y te enviaron 35, evalúalo. Pero si realmente el ángulo no genera una buena expectativa bajo el programa, no coloques a dormir la miopía. No vas a tener un éxito de tratamiento. El entrenamiento que estás haciendo es clave. El mantenimiento de las soluciones es clave. El control del seguimiento es clave. Entonces, bajo esto, si no tenemos en cuenta en cuál de los
5 puntos mencionados, no creas que vamos a tener un buen tratamiento de orto-K. Entonces, ¿qué garantía estamos dando nosotros en nuestro consultorio? ¿Qué estás pensando si esto ocurre? Una de las complicaciones muy frecuentes también del tratamiento de orto-K. El tiempo récord de nuestro consultorio, ¿cuál fue? Entregamos el lente, evaluamos nuestros lentes, proyectamos tratamiento, pasa media hora y ya no hay lentes. ¡Wow! Pues sí, se fueron por el sifón del lavamanos, porque estaba lavando los lentes, porque él quería verlos, porque no sé qué, porque X cosa, y fracturamos los lentes o los lentes se pierden. Bajo esto, ¿tú qué prefieres? ¿Perder un lente o perder un paciente? Es una pregunta que siempre me hice. Y bajo esto es importante tenerlo en cuenta, porque yo prefiero perder un lente y no un paciente. Es decir, prefiero entregar un lente nuevo o mandarle a importar otro lente, pero no perder al paciente que no hace ni 2 días, 24, 42 horas, había cancelado X valor por un tratamiento de proyección de X tiempo. Pilas con eso, ¿vale? Es mejor perder un lente. Aquí muchas veces llegan con agudeza visual fluctuante. Cuando empezamos a mirar tinciones, todo se hace con tinción, doctor. Todo, todo. El que hace orto-K debe tener en cuenta que a la mano debemos tener fluoresceína, solución salina, filtro y filtro amarillo y luz azul de cobalto. ¿Correcto? Para los que, por ejemplo, no tienen acceso a la lámpara de hendidura, fijo, 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 azul de cobalto, pero que en lo personal, el biomicroscopio para el tratamiento de orto-K es vital. Sin biomicroscopio es muy difícil poder trabajar y esto es algo que puede también ocurrir durante las primeras semanas. ¿Por qué? Porque puede haber fricción mientras dormimos y puede inducir abrasiones como estas o que realmente el lente esté generando un acúmulo de depósitos y podemos ver casos como estos. Entonces, podemos ver fotofobia, intolerancia a los lentes de orto-K en la noche. Son los típicos pacientes que mencionan y dicen, yo me coloco los lentes, pero que a las 8, 9, 10, 11 de la noche no puedo con el lente y tengo que retirármelo. Cuando despierto, la agudeza visual, pero mi visión no la soporto, la luz no la tolero. Mi visión es nublosa. Preocúpese cuando él le dice esto, que hay exceso de lagrimeo, hiperemia, dolor al retirar el lente no puede incomodar. Nuestros lentes de orto-K son lo más cómodo posible. Yo hice el trabajo de colocarme un lente, dormir con el lente, despertar con el lente, aún no siendo el lente ideal para mí. Y realmente el lente no es incómodo, el lente es cómodo, pero debemos tener un protocolo clave para que eso se vuelva exitoso. Entonces, mira qué estamos haciendo con nuestras manipulaciones. Niña de 8 años que empieza a hacer tratamiento de orto-K, le entregamos solución de multipropósito a la izquierda y le entregamos solución de peróxido a la derecha. Peróxido tapa roja, multipropósito tapa blanca. En la noche, muchas veces, de lo que les explicaba al principio, entregamos todo, explicamos todo. Cuando llegamos a casa, no sabemos si él dijo que era 4 horas o 12 horas. Anda, ¿era el frasco de tapa roja o el tapa blanca? Pues, oh sorpresa, que Alejandro los envía a dormir con soluciones para generar mejor sellado, mejor centrado, para que su agudeza visual mejore y rinda durante el transcurso del día. Pues miren que en este caso lo que ocurrió fue que aplicaron peróxido al lente, niña duerme y amanece con peróxido pegado o bueno, atrapado, adherido sobre el lente de orto-K. Miren la translocación bacteriana que estamos generando en estos momentos. Miren cómo se ve esta úlcera prácticamente limbo a limbo. Una complicación bastante, bastante alta durante el transcurso de las primeras noches al dormir de orto-K. Y quizás tú puedes decir, yo no fui, pero ¿quién está recomendando el tratamiento? ¿Quién explicó? ¿De qué forma? ¿Dónde está escrito? Esto es clave e importante mencionarlo, porque esta lámina me gustó mucho en una charla de Joan Pérez de España y él decía, la descompensación metabólica epitelial o la acidosis sí se presenta en el tratamiento de orto-K. Claro que sí, lo mencioné también hace un momento que hay muchos papers que nombran que el éxito del tratamiento de orto-K sí es efectivo, sí es seguro, pero en casos donde realmente no se tiene protocolos indicados, una de las complicaciones muy frecuentes puede ser la translocación bacteriana. Puede incluso haber acidosis producto de los lentes de orto-K mientras dormimos. Ahora, ¿cuántos de nosotros que realmente hacemos contactología y salgamos un poquito del contexto de orto-K y los que hacen sobre todo esclerales, los que hacen lentes blandos, los que hacen multifocales, los que manipulan cualquier tipo de dispositivo que sea que mantengan soluciones, cuántos estamos haciendo urocultivos a nuestros materiales? Y nosotros, bajo protocolo, estamos indicando que todo paciente que tenga una alerta de secreción
de insatisfacción o de mala adherencia al lente, todos los pacientes van por urocultivos. Nos hemos encontrado Enterobacter, salmonelas, pseudomonas en los lentes de contacto de Orthocat. Es sorprendente y la invitación de nuestra charla es esta hoy. Ya no solamente somos unos solo contactólogos, no, tenemos una serie de múltiple factor clínico para trabajar desde otro punto más importante y que genera una mejor atracción hacia los oftalmólogos, sus especialistas en córnea, retina, en todos, ¿sí? Porque ya no solamente estamos justificando uno. Mira acá, en este fue que yo le hice un cultivo a los líquidos para lentes de contacto y le encontramos pseudomonas a la solución, ¿sí? En este caso, al lente de Orthocat le encontramos Enterobacter. No pude comprender cómo un Enterobacter, un lente de Orthocat, puede estar ocasionando una mala adherencia al tratamiento. O sea, dentro de los casos más novedosos que yo he podido ver es esto. Enterobacter, el lente de Orthocat. Y mira el punteado epitelial que llegó esta niña. Tocó suspender tratamiento, hacer esquema, que incluso fue a nivel sistémico para poder controlar todo y volver a hacer un nuevo tratamiento. Porque papás dicen, quiero seguir usando el tratamiento de Orthocat en mi hija porque ya lleva más de 5 años usándolo y realmente sí funciona. Aquí es donde tenemos una práctica continua diferente. Entonces, dentro de esto, el tratamiento de Orthocat sí funciona, claro que sí. ¿Garantiza buena visión durante el día? Sí, pero el seguimiento debe ser muy constante. Cualquier cosa que puede pasar puede afectar nuestro tratamiento. Proyecte siempre un equilibrio. Ese equilibrio va a ser entre el cambio de la córnea, que va a ser el lente, y sobre el epitelio. Entonces, ¿qué necesito para tener un buen equilibrio? Un buen centrado, una buena zona de tratamiento sobre el eje visual, un buen equilibrio de la zona invertida y sobre la zona de alineación, un diámetro ideal, y esto nos va a generar un buen sellado. Pero la más importante, las que cabe mencionar, es esta, la de la izquierda, una buena disposición del paciente, porque tú puedes tener el mejor paciente clínicamente, pero si no hay buena disposición, créeme que no va a funcionar el tratamiento. Cuando empezamos a tener lo anterior mencionado, empezamos a mirar realmente el lente ideal. Miremos la altura sagital que tenemos acá. Tenemos aproximadamente 60 micras, 40 micras, tenemos aquí 20 micras y bajo de 20 micras. Cuando miramos esto, cuando hago referencia es al centro, a la zona de tratamiento. Doctor, primero lo que vaya a evaluar antes de pensar en tratamiento de Orthocat es la zona de tratamiento. ¿Cómo realmente está la zona de tratamiento puesta y alineada sobre el eje visual? Es decir, que miren cómo la zona de tratamiento que tiene menos de 20 micras a 20 micras puede generar un efecto deseado versus un paciente que tenga más de 20 micras de altura sagital sobre el centro de la córnea. Son pacientes que no van a tener buen pronóstico de tratamiento. Entonces, ¿cuál sería el ideal? El del lado derecho, y el no ideal, el del lado izquierdo, ¿correcto? Tenemos acá diferentes tipos de fluorogramas y de sellados, diferentes zonas de tratamiento, pero que no indica que haya una zona de tratamiento ideal para decir, este realmente va a ser un buen tratamiento. Todos los casos, todos los fluorogramas van a ser distintos. Si tú pones 10 ojos, los 10 ojos van a mantener un fluorograma diferente. Pero si tú entiendes la anatomía del lente, todos los 10 fluorogramas van a ser distintos, pero con una proyección exitosa de tratamiento. Entonces, cuando miramos realmente cuál es el análisis topográfico que vamos a obtener durante el transcurso del tratamiento, esto es lo que vamos a ver desde el lado inicial versus el lado control para poder llegar hasta acá. Más o menos vas a conseguir entre semana y media o 2 semanas hasta acá. Sin embargo, hay casos menos 2, menos 3, 250. Aquí van a haber doctores que me van a decir, no, yo el día siguiente lo vi así. Sí, yo también. Pero más o menos en un macro ejemplo, puedes encontrar esto durante el transcurso de la semana y media, 2 semanas, porque entonces si Alejandro dice que lo vas a ver al día siguiente y tú ves esto, ya tú lo puedes mencionar como una complicación y realmente no es. ¿Cuándo realmente no hacerlo porque te vas a complicar durante el transcurso del tratamiento? Cuando realmente zona de tratamiento no está alineada, zona de retorno muy amplia, alineamiento que tiene un acúmulo excesivo de fluoresceína, zonas de apertura que tienen mucho, que están muy levantadas, retenciones superiores de los lentes, no van a proporcionar realmente un éxito de tratamiento. Es decir, que aquí el paciente no duerme, ¿vale? No duerme con nuestro lente. Para tener un equilibrio realmente, el tratamiento de Orthocat está un buen pretratamiento, un buen fluorograma para proyectar un buen post-tratamiento, que es lo que estamos viendo acá. Y algo importante,
y se convierte cuando estamos viendo los mapeos topográficos, y es la diferencia. Los mapas diferenciales van a ser clave. Por ejemplo, si analizamos esta topografía pretratamiento, miremos que es una córnea esférica, pero miren que este punto de un punto cálido que se ve muy mínimo, que quizás uno al principio no lo va a notar, uno siempre se va a fijar sobre el eje visual, pero todos los puntos del topógrafo, si yo imagino aquí el anillo 3, el anillo 5, el anillo 7, siempre durante esos 3 anillos voy a mirar la simetría, la regularidad que puede presentar la córnea, porque así mismo voy a encontrar el post-tratamiento. Y si yo veo el post-tratamiento, miren este punto cómo se ve, miren cómo el punto también lo va a generar acá. Entonces, Alejandro, inicialmente hace 11 años atrás, probablemente iba a decir que esto se iba a cerrar durante el transcurso del tiempo. No se preocupe, mamá, que esto va a cerrar. Y eso nunca va a cerrar, doctora. Nunca. ¿Por qué? Porque esa es su forma. La morfología normal de esa córnea es así. Y esto va a generar el mismo efecto. Y cuando lo vemos en el mapa diferencial, que es donde realmente se vuelve exitoso, miremos cómo realmente la córnea muestra el mismo efecto del dato inicial. Esto lo pude entender después de mucho tiempo, que tampoco esperes encontrar el mejor topógrafo. Todos los topógrafos también pueden ser diferentes, pero siempre bajo el esquema del ojo de buey o generar el efecto deseado de antimiopía y compararlo siempre con la topografía pretratamiento. Entonces, cuando empezamos a mirar efectos comparativos a lo que vengo mencionando, miremos acá cómo comparamos un tratamiento de Ortho-K al día 1 y al día 10, donde desde el día 1 podemos ver datos de elevación aquí, ¿sí? Miren cómo se ve acá, anillo entre 5, entre 3 y 5, y que estos mismos datos van a mencionar y van a dar elevaciones en el post-tratamiento, que son puntos cálidos como los que se ven acá. Entonces, clave muy recomendado los mapas diferenciales. Dentro de otras complicaciones que podemos encontrar, encontramos las islas centrales, cambios topográficos inducidos por mal centrado del lente, que son cara triste, luna, cara feliz, pero dentro de esto vamos, que es lo que normalmente siempre encontramos en todas las charlas y no se hace referencia a verlo acá, sino realmente qué está pasando con estos estudios. ¿Cómo lo mejoro? ¿A quién llamo? ¿Qué ajusto? ¿Qué modifico? ¿Cómo cambio el lente de Ortho-K realmente? ¿Cuáles son los valores que tengo que modificarle para que la isla mejore, para que el descentramiento superior no se genere? Entonces empezamos a mirarlo y es, ¿qué puedo modificar en los lentes de Ortho-K? Pilas y atención porque viene lo más importante de la charla. Y es la ZD, la ZR y la ZA son los 3 puntos y los 3 pasos más importantes de evaluar. Entonces, la ZT hace referencia a la zona de tratamiento, ZR, zona reversa, y la ZA, la zona de alineación, que podemos modificarlas las 3, sí. ¿Dónde? La zona de tratamiento puede ser por arriba o por debajo, la zona reversa, que es la zona de altura, puede ser más baja o más alta y se expresa en micras, ¿correcto? La zona de tratamiento va a ser en dioptrías y la zona de alineación va a ser por ángulos. Entonces, si tenemos estos 3 puntos claves, vas a poder dominarlo de forma adecuada. Entonces, empecemos por la zona de tratamiento, que viene siendo la zona más importante para proyectar éxito de tratamiento. Entonces, encontramos que podemos ver que el centrado del lente debe ser alineado completamente sobre el eje visual del paciente. Hace parte de la curva base o zona de tratamiento. Vámonos ahora a mirar realmente cómo puede ser la profundidad sagital del lente, que viene siendo la zona de retorno. Dentro de esto podemos encontrar, que es la ZR, que es la que estamos viendo acá. Podemos encontrar 600, 575, 550, 525 y 500. Esto nos va a hacer que esto puede ser o más amplio o más pequeño y puede generar mejor centrado y mayor aplanamiento durante el transcurso del uso del tratamiento de Ortho-K. Entonces, ejemplo, miremos esta. Tenemos un cambio de 575 micras. ¿Qué podemos ver en estos momentos? Para mí, tiene una zona de tratamiento muy angosta porque la zona de profundidad sagital es muy amplia. Entonces, si yo de 575 la puedo cerrar, miren cómo se ve en estos momentos el efecto de ese 575. Puede que corrija algo de la miopía, pero está induciendo astigmatismo, un mal centrado o un mal sellado, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos ajustar acá? De 575, yo la puedo cerrar, la bajo 50 micras más, le digo 525, miren cómo cambia de la anterior, pasa a esta, y miren cómo realmente el topógrafo cambia. Solamente con hacer cambios
pronunciados de 0,50. Pasos de 0,25 realmente no se recomiendan mucho porque no los van a generar realmente un efecto deseado. Entonces aquí ya el paciente queda neutro, queda viendo bien. Entonces miren la diferencia de cuál no podemos ver al cual realmente vamos a hacer, solamente haciendo cambios tan pequeños. Cuando miramos el alineamiento, son la angulación. Entonces, esa angulación es la que estamos encontrando acá y es clave para el centrado del lente, muy clave. Y eso se expresa por ángulos de 31, 32, 33, 34, incluso hay lentes que ya vienen hasta 35. Entonces, esos ángulos van a garantizar que la córnea queda alineada, bueno, que el lente queda alineado sobre la córnea en la parte periférica. Entonces miremos esto, ¿sí? Este ángulo que está en 32 y este 33. Si el borde presenta una elevación excesiva, puede presentar un movimiento rápido y puede que el lente se descentre. Entonces, los grandes movimientos del lente mientras que el paciente parpadea puede ser relacionado porque el alineamiento no es el ideal. Miremos entonces acá. ¿Cuál es la zona de alineamiento que se ve aquí? Tiene paso de fluoresceína, apertura muy grande, mientras que miremos cómo se ve este, ¿sí? Entonces, esta es la no ideal, esa sería la ideal. ¿Cómo podríamos cambiar esto? Miremos acá, un mal centrado, el mismo ejemplo que utilizamos tras el niño que no estaba durmiendo con los lentes de orto K. Esto puede que sea un lente ideal desde el principio, pero cuando duerme, mira cómo se descentra. Este descentramiento lo podemos mejorar cerrando solamente el ángulo. Es decir, que si el ángulo estaba en 32, yo lo cerraría a 34 o le pasaría a 33. Puedes tener dos cambios, cerrar el ángulo o jugar también con la zona de retorno. Bajas la zona de retorno, cierra un poco el ángulo y seguramente esto lo que va a modificar es que se va a ver tal cual como este que estamos mencionando acá, como este. Entonces, si tú puedes modificar estos ángulos que estamos viendo o que he mencionado, seguramente vas a poder proyectar realmente un buen tratamiento desde el principio y no esperar hasta los 3 meses para decir Ortocar no le está funcionando. Ortocar sí funciona, pero debe ser el lente ideal antes de enviar a dormir al paciente. Entonces, cuando miramos los bordes, la elevación debe ser muy mínima, ¿sí? Debe tener paso de fluoresceína, sí, pero realmente este puede también garantizar que si el borde es muy cerrado, no va a dejar pasar fluoresceína y puede que uno tenga un sesgo de que va a ser una zona de tratamiento no ideal y vamos a ver que no. Puede ser que el borde realmente no es el indicado. Miremos cómo se ve el borde que se ve de la parte temporal hacia esta versus el borde que se ve acá. Entonces, este lente yo lo cerraría. ¿Cómo puedo abrir la zona de alineamiento? Si en dado caso tiene un 33, yo lo modificaría a un 30 a 31, 32 y es solamente abrir la zona de angulación, va a ser mejor paso de fluoresceína y puede generar un mejor equilibrio del lente. Entonces miremos cómo se ve acá. Es un borde realmente inadecuado, donde la zona de alineamiento tiene afección, la zona de retorno también, y miren cómo el eje visual está completamente por fuera de la zona de tratamiento. Y esto lo que nos indica o nos conlleva es a esto, un mal centrado del lente. Y esto lo que hace es induce grados elevados de astigmatismo. Entonces son los pacientes que amanecen con la refracción en más 0,25, pero con un astigmatismo de menos 3. Y dice, ¿y ahora qué hacemos? Porque ahora ni las gafas le funcionan, ni el tratamiento de ortocal le funciona, y si le ponen con un lente blando tampoco le funciona. Entonces es ahí donde empezamos a mirar complicaciones de la mala adherencia al tratamiento de ortocal. Los bordes, miremos este borde, un 32. Miremos cómo yo lo cambio en pasos grandes. Un paso muy pequeño, de un 32 a un 33, realmente no va a generar un efecto deseado. Entonces, de un 32 lo cambiamos a un 34. Miren realmente cómo cambia la zona de apertura que está en la parte izquierda. Miren cómo cambia la parte derecha. Y esto en general nos va a generar realmente es un mejor centrado. Y ese centrado va a generar un mejor sellado. Sellado, traducción de buena agudeza visual. Entonces, cuando la curva base es ideal, garantiza la modificación completa del epitelio. El aterrizaje óptimo puede garantizar que el epitelio corneal también pueda cambiar. La altura sagital ideal puede mantener realmente una buena zona de tratamiento amplia, ¿correcto? Y que el diámetro del lente más el ángulo puede generar realmente un mejor centrado. ¿Cuáles son los posibles problemas que podemos encontrar acá? Entonces, miremos de nuevo. Acá, zonas de tratamiento realmente muy pequeñas. Miremoslo acá, como se ve aquí. Miren el programa, cómo realmente acá la diferencia entre usar filtro amarillo y sin filtro. Cómo cambia el centro con un acúmulo de fluoresceína. Mal topógrafo. Islas generadas.
Mientras que si yo le cambio a esto al paso de la curva base o la ZR, que es la zona retorno, miren cómo modificó y miren cómo se va al día siguiente. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de esto? Error al calcular el lente, es decir, cuando le dice el distribuidor, doctor, no tengo el 840, pero tengo el 830, ¿se lo envío? No, no funciona. Doctor, mire, está el 830, pero 850, pruébelo. Seguramente se va a ver tal cual como la imagen izquierda. Tenga mucha precaución con esto, con los distribuidores, sea amigo de la parte de distribución, porque cuando tú empiezas a entender los números y las curvas, es donde empiezas, ya sabes que desde antes de que el lente llegue al consultorio, tú sabes que ese lente va a generar un efecto como estos, y esto va a generar un mal pronóstico, ¿correcto? La altura sagital pequeña, zona retorno muy disminuida, tampoco es muy buena. ¿Por qué? Porque va a generar mucho efecto o puede que se descentre, ¿sí? Tal cual como este, que genera un efecto, pero esos patrones que se ven acá realmente no van a inducir, por ejemplo, los que piensen en control de la miopía, no van a generar puede que él vea bien, ¿sí? Puede que este paciente que está acá vea bien, mantenga una buena agudeza visual durante la tarde también, pero cuando vas a mirar el dato del crecimiento axial, topografías como estas, no pienses que van a generar un buen efecto del control del crecimiento axial. Solamente desde el principio, mira los discos de Plácido, cómo se pierden la ortogonalidad o pierden la forma de la simetría, ¿sí? Entonces, miramos datos como estos, que son los que debemos empezar a proyectar. Y para ir resumiendo, entonces, zonas de retorno pequeñas traducen a mal centrado. Movimiento excesivo de los lentes quedan muy descentrados. Si realmente la zona retorno y el aterrizaje muestra un acúmulo de fluoresceína, modifica realmente la curva base, bueno, el centro del lente. Las burbujas debajo del lente puede ser por exceso de movimiento, baja la zona de alineamiento o probablemente es que el lente quedó mal puesto. Haz la remoción y vuelves a colocarlo. Soluciones, entonces, retire los lentes siempre y vuelva a arrancar. Juegue mucho con los ángulos. Los ángulos van realmente a garantizar mejor aterrizaje y mejor centrado. Aquí nos quedó cruzado. Pero miren, por ejemplo, cómo cambia. Este de 550 que tenía el retorno, lo paso a 525. Cambio también el ángulo que teníamos acá y miren cómo puede modificar. Acá tenemos otro ejemplo que es de 850, 550, 32. Hace referencia el 850 a la curva base, 550 a la zona de retorno, 32 al ángulo. Es un lente no ideal para dormir, donde la zona de retorno es muy amplia, zona de tratamiento muy disminuida, alineamiento muy levantado, apertura, miren, excesivo, hay mucho paso de fluoresceína y esto seguramente no nos va a proporcionar un buen tratamiento, tal cual como se ve aquí en el topógrafo. Lo cambio yo del mismo 850, lo bajo a 525, juego con la retorno y cambio la angulación a 34 y miren cómo cambia. Es un otro ejemplo donde solamente jugando con estos ajustes puede ser muy amigable. Entonces, si los lentes quedan hacia arriba, puede que sea por lo mencionado ahora, ¿sí? Ahora, también es importante que mencionar el tema de agregar agentes viscosantes va a ser clave para generar mejores centrados. También puede ser, no siempre hay que hacer ajustes, pero grandes como estos, por ejemplo, otro ejemplo, miren cómo acá la zona de alineamiento que está en 31, miren cómo tiene mucha apertura, miren cómo hay exceso de retención superior, miren cómo yo cierro el ángulo, cómo centra y miren el cambio topográfico que hay entre la parte izquierda hacia la parte derecha. Esto quizás va a generar un mejor efecto del tratamiento de ortoca. Todas y mínima cosa puede generar realmente una complicación. Entonces, en un resumen, si realmente inferior y nasal, jugar mucho con la LZA, ¿sí? Si realmente hay descentramiento inferior o que el centro disminuya la ZLA, que viene siendo la alineación, ¿correcto? Realmente si superior, si hay un daño o un cambio en la parte superior y nasal, aumentar la zona retorno y va a generar este mismo. Y si quizás hay un superior e inferior, jugar con la retorno también. Casi siempre es jugar retorno a alineación, retorno a alineación. Miren que yo casi nunca menciono el tema de la parte de la curva base. ¿Para qué? Para generar esto.
Esto es lo que podemos generar con todos los pacientes. Y si no tenemos en cuenta lo mencionado ahora, que quizás esta última parte, este último bloque puede confundir mucho. Los que tengan muchas o algunas preguntas me pueden escribir al interno, que seguramente yo les puedo decir, porque así en un pocos minutos a veces no se entiende mucho de cómo hacer los ajustes rápidos para generar un mejor centrado. Entonces, cuando ya tenemos todo lo ideal, que fue lo anterior, tenemos que pensar ahora no solamente cuánto amanece viendo, sino ahora cómo ve el paciente. Cuando empezamos a mirar esto es con la sensibilidad al contraste. Las frecuencias espaciales es uno de los tres que yo utilizo acá y se miden por ondas, frecuencias altas, medias y bajas, lo que va a empezar a garantizar que calidad visual. Entre mayor distorsión hay hacia la parte periférica, menos calidad visual puede tener nuestro paciente. Miren la diferencia de un paciente antes de tratamiento de ortoca, miren un paciente posterior a uso de tratamiento de ortoca. Es decir, que no solamente podemos garantizar que cuantitativamente puede tener buen estado, puede tener una buena condición el paciente de ortoca, sino también su calidad visual es muy buena durante el transcurso del día, ¿vale? ¿Qué empezamos a mirar? Dentro de esto, la evolución. No esperes que desde el día 1 también vaya a tener resolución óptica alta, pues no, tranquilos, no se desesperen. Esto va a empezar también a ser modificado durante el transcurso del tratamiento, que lo vamos a poder encontrar durante el primer mes, 2 meses incluso. Su calidad óptica va a ser buena como esta, pero que durante el día, si tú ves un paciente como estos, no creas que él ve distorsionado, él ve también 20/20, pero ese 20/20 va a cambiar durante el transcurso de las horas, pero que pasados los meses, esto es lo que vas a empezar a encontrar, la resolución, cómo realmente puede mejorar. Dentro de esto, si tú tienes sobre refracciones de menos 0,50, aún con topógrafos perfectos, porque esto puede ocurrir, tengo topografía pretratamiento buena, lente ideal bueno, topografía post-tratamiento bueno, pero encontramos que, miren, tiene sobre refracción todavía, menos 0,50, tiene un -1, un -1,50. Empieza nuevamente a jugar con la zona de tratamiento, cámbiala, ajusta, porque seguramente le hace falta algo y vete de nuevo al fluorograma. Toda complicación que paciente presente o que tú revises, devuélvete de nuevo al fluorograma. El fluorograma es quien nos habla y nos dice qué es lo que tenemos que ajustar para poder garantizar de nuevo un buen tratamiento. Y sobre todo, doctores, si no funciona en los primeros 3 intentos, por favor no siga. Llámeme a mí o llame a la distribución, pero generemos faltas expectativas del tratamiento de ortoca. Ortoca es muy amigable, pero cuando realmente a los 3 intentos no funciona, busque ayuda, porque realmente lo que estamos generando es que el paciente salga al consultorio a decir, esos lentes que colocan en la noche realmente no funcionan, ¿vale? Entonces, como lo mencioné al principio, el camino del tratamiento de ortoca debe ser tal cual como se ve acá. La complicación más grande puede ser desde que el paciente abre la puerta y puede ser cuando el paciente cierra la puerta, porque en el camino podemos encontrar esto. Y eso es lo que nadie quiere ver en el tratamiento de ortoca. Lo llevo practicando hace ya varios años y realmente se convierte en uno de las técnicas más favoritas que yo puedo aplicar acá en los años que llevo de mi ejercicio profesional. Sé que la última parte puede ser un poco confusa. A todos muchas gracias, pero todas las dudas que puedan tener me pueden escribir y seguramente ahí estaré para ustedes. Así que muchas gracias a los que estamos conectados ahora y al grupo de Spectrum por permitir este espacio. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muchas gracias a todos por su compañía. Doc, tenemos unas preguntas. El doctor Felipe Pulido nos pregunta, ¿qué libro recomiendas para aumentar el conocimiento sobre la ortoca? Mm, bueno, yo voy a escribir acá. Voy a escribir acá. Responder directo o No, introduce la respuesta. a ver, acá no, espera, no. Ah, ya, 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 listo. Voy a poner acá, ¿cómo puedo? Aquí, voy a poner acá 301, no, pero entonces ponemos más 57 porque los que están por fuera. 301-343-9202. Este es mi número personal. ¿Listo? Exacto, Por favor, sí. guárdelo el que lo necesite. Déjame un mensaje. Yo te copio algo de, de documentos que proporcionan los cambios, los ajustes, qué recomiendas, qué se podría hacer
sí hay libros, no hay mucha literatura, pero sí hay algo. Entonces, al doctor Felipe, pues si me puede dejar un mensaje, yo les voy a compartir por acá el documento. Y al doctor Wilson Luque también le pasé tu contacto, también se lo pasé al doctor Felipe. Ok. Listo. Otra pregunta. Ay, ¿hasta qué grado de miopía se puede corregir con ortoca? La doctora Claudia Barrera. Ok, como estamos hablando de CRT, tú me estabas comentando, como estamos hablando de CRT, Ujú. entonces CRT recomienda que miopías no mayores de 5 dioptrías es realmente lo indicado, ¿sí? Para el tratamiento de CRT. Hay otros diseños que ya se Ujú. pueden tener rangos de extensión, pero como estamos en estos momentos centrados de CRT, solamente hasta 5 dioptrías, Alejandro menciona. No sé, en la práctica he escuchado muchas charlas que dicen que más alto, no los he tenido en mi práctica privada, no veo resultados más grandes de esto con CRT, pero muy respetable. Pero dentro de lo que dice la literatura es que hasta 5 dioptrías, astigmatismos no arriba de 1,75. Perfecto, doc. Muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. No. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Muchísimas gracias a todos ustedes por la participación. Cualquier duda, recuerden que los webinars se envían a sus correos, a los que pusieron en la inscripción. Llegarán las grabaciones. Muchísimas gracias a todos. Una feliz noche, doctor Alejandro. Muchísimas gracias por, por este tiempo que nos dedicaste. André, que estés bien. Bueno, saludos a todos y bueno, cualquier cosa, un servidor más. Bueno, no soy el más experto, Muchas, pero cualquier cosa que pueda hacer, ahí está. Bueno, un servidor muchas, más. muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos. Hasta luego. Feliz noche.